No era una bomba, no fue una batalla, ni siquiera fue una derrota. Fue un solo pedido, dicho en voz baja, en una habitación llena de hombres que sabían que estaba mal, y no dijeron nada. Una decisión, tomada en el verano de 1941, que acabaría con la vida de millones de personas, provocaría el derrumbe de un imperio, y le brindaría a la historia su punto de inflexión más devastador. Sus generales le rogaron que reconsiderara su postura. Los mapas eran claros. La lógica era innegable. Él se negó. Y ese día, Alemania dejó de ganar la guerra. Y comenzó a perderlo para siempre. Bienvenidos, queridos amigos, a Español Historia. Este es un lugar creado para aquellos que creen que la historia real, esa que fue ocultada, enterrada o olvidada, siempre merece la pena ser descubierta. Si es la primera vez que te unes a este canal, te damos una cálida y sincera bienvenida. Y si disfrutas aunque sea un poquito de estas historias, un simple toque en el botón de suscripción significaría muchísimo. Solo te llevará un segundo, y te asegurarás de no perderte ninguna gran historia. Ahora, una pregunta rápida antes de que empiece la historia. ¿Desde qué lugar del mundo se está viendo esto hoy? Dejen el país o la ciudad en los comentarios. Siempre es un placer ver hasta dónde llega la historia. Si la historia real y desconocida es algo que vale la pena apreciar, dale me gusta a este video para que llegue a quienes necesitan escucharla. Y activa las notificaciones para no perderte el próximo capítulo. Ahora, que comience la historia. ¿Existe un tipo de peligro particular? Eso reside en el éxito, no en el fracaso, no en la derrota, sino en la embriagadora, cegadora y absorbente sensación de que nada puede salir mal. Para la primavera de 1941, Adolf Hitler había convertido ese sentimiento en una religión, y toda una nación se había convertido. En menos de 2 años, la maquinaria bélica alemana había logrado lo que Napoleón no pudo, lo que los ejércitos del Kaiser habían intentado conseguir tras 4 años de sacrificios. Había doblegado a Europa, no de forma lenta ni dolorosa, sino con una velocidad que dejó atónitos incluso a quienes dirigían las victorias. Polonia cayó en 27 días. Francia, la gran fortaleza de Europa Occidental, se había derrumbado en 6 semanas. Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos, Yugoslavia, Grecia. Cada una de ellas se había plegado como las páginas de un libro que se cierra de golpe. Gran Bretaña permanecía sola, maltrecha, magullada. Sus ciudades ardían bajo las bombas alemanas, aferrándose a la supervivencia por pura obstinación. En apariencia, la situación era casi incomprensible. Una sola nación, liderada por un hombre que había fracasado como pintor, encarcelado por radicalismo y tachado de loco, había transformado por completo el mapa del mundo civilizado. Pero dentro de las salas de guerra de Berlín, no todos los rostros reflejaban una sonrisa. El general Franz Halder, jefe del Estado Mayor del ejército alemán, era un hombre meticuloso, un soldado ejemplar. Llevaba un diario, preciso, clínico, sin sentimentalismos, y en sus páginas ya empezaba a aflorar una inquietud silenciosa. El general Heinz Guderian, artífice de la guerra blindada, cuyas divisiones Panzer habían arrasado Francia como un rayo, era ante todo un hombre de lógica. Y esa lógica, incluso entonces, comenzaba a susurrar advertencias. Estos hombres le habían entregado a Hitler su imperio, pero también habían pasado suficiente tiempo en su presencia como para comprender algo profundamente inquietante. Su Führer no pensaba como un general, pensaba como un profeta. Y la historia siempre ha demostrado que los profetas son comandantes militares desastrosos. La obsesión tenía un nombre: Lebensraum, Espacio Habitable. La idea, arraigada en la ideología de Hitler desde las primeras páginas de Mein Kampf, era simple y brutal. Alemania necesitaba tierra, una tierra vasta, fértil y rica en recursos. Y esa tierra se encontraba al este, al otro lado de la Unión Soviética, custodiada por lo que Hitler llamaba una raza inferior, sostenida por lo que despreciaba como una conspiración judeo-bolchevique. La Unión Soviética no era simplemente un objetivo militar, fue un destino ideológico. Y el 22 de junio de 1941 se puso en marcha la Operación Barbarroja. Más de 3 millones de soldados alemanes cruzaron a territorio soviético en un solo amanecer. Había comenzado la mayor invasión terrestre de la historia de la guerra humana, y por un breve y brillante momento, parecía que iba a funcionar. Si esta historia ya te conmueve profundamente, dale me gusta a este video y compártelo con alguien a quien le apasione la historia real. El próximo capítulo es donde empiezan a notarse las grietas, y eso lo cambia todo.
Nadie recuerda la temperatura exacta de la habitación. Nadie pudo captar la expresión exacta de su rostro. Pero todos los presentes recordaban el silencio que siguió. Pasado, Sofocani. Final. Era finales de julio de 1941. Sobre papel, Alemania iba ganando. El grupo de ejércitos norte avanzaba con fuerza hacia Leningrado. El grupo de ejércitos sur se abría paso a través de Ucrania. Y el grupo de ejército centro, la lanza más poderosa, más concentrada y más peligrosa de todo el arsenal alemán, había logrado algo casi milagroso. Había logrado atravesar las defensas soviéticas con una eficacia aterradora. Smolensk había caído. El camino a Moscú, la capital soviética, el corazón psicológico del imperio de Stalin, estaba abierto. Completamente abierto. Los generales Guderian y Ott se encontraban al borde de lo que los historiadores militares llamarían más tarde la mayor oportunidad estratégica de toda la guerra. Sus divisiones Panzer estaban maltrechas, pero seguían con vida. Su impulso era real. Moscú no era un sueño, era una coordenada, un objetivo alcanzable, derrotable que pondría fin a la guerra. Los generales redactaron sus recomendaciones, presentaron sus mapas, expusieron sus argumentos con la fría precisión de hombres que habían dedicado su vida a estudiar cómo se ganaban las guerras. Tomemos Moscú. Tómalo ahora, antes de que los soviéticos se recuperen, antes de que llegue el otoño, antes de que la ventana se cierre para siempre. Y entonces habló Hitler. El avance sobre Moscú se detendría. Las fuerzas Panzer del grupo de ejército centro, la punta de lanza de poder ofensivo alemán, serían desviadas. Los tanques de Guderian se dirigirían al sur, hacia Ucrania. Otras fuerzas avanzarían hacia Leningrado, en el norte. La sala no estalló. Ese es quizás el detalle más escalofriante de todos. No estalló, porque para entonces esos hombres ya habían aprendido que la explosión no cambiaba nada. Alder escribió en su diario esa noche con furia apenas contenida. Guderian describiría más tarde la decisión como el error más catastrófico de toda la campaña del Este. Según se cuenta, Brauchitz, el comandante en jefe del ejército, permaneció en silencio, atónito. Pero nada de eso importaba. La orden ya había sido dada. El razonamiento de Hitler no era del todo irracional, y precisamente eso es lo que lo hacía tan peligroso. Ucrania poseía grandes reservas de grano, inmensas y doradas reservas de grano que alimentaban imperios. El Cáucaso era rico en petróleo, del tipo de petróleo que alimentaba la guerra moderna, el que los tanques, los aviones y los barcos consumían por millones de barriles. En la mente de Hitler, Moscú era un símbolo. Los recursos eran una cuestión de supervivencia. No se equivocaba respecto a los recursos. Se equivocó estrepitosamente con respecto al momento oportuno. Porque mientras los tanques alemanes avanzaban hacia el sur en Ucrania, quemando combustible, recorriendo kilómetros, gastando la única moneda que ninguna guerra puede reemplazar, el tiempo, la Unión Soviética estaba haciendo algo que Alemania no había calculado del todo. No se estaba derrumbando. Sí, estaba sangrando. Fue asombroso, absolutamente. Pero en algún lugar profundo dentro de los huesos industriales de ese vasto y herido país, también estaba en proceso de reconstrucción. Las fábricas estaban siendo desmanteladas al este de los montes Urales, reubicadas físicamente, pieza por pieza, fuera del alcance de los bombarderos alemanes, y reensambladas en ciudades siberianas que aún no existían en los mapas alemanes. Stalin quedó paralizado por la conmoción en junio. Para agosto, ya se había afianzado. Y mientras Hitler desviaba su mayor arma del objetivo más decisivo de la guerra, el reloj que acabaría sepultando a Alemania, ya había empezado a funcionar. A Snow no le importa la ideología. Frost no negocia con ambición. Y el invierno, el antiguo e indiferente invierno ruso, jamás, en toda la historia documentada, había perdido una guerra en su propio territorio. Era el 2 de octubre de 1941. La Operación Tifón, el avance tardío, desesperado y frenético hacia Moscú, finalmente se había puesto en marcha. 6 semanas. Ese fue el costo de la maniobra ucraniana. 6 semanas que, según la cruda realidad del frente oriental, valían más que 6 divisiones. Y, sin embargo, durante un breve y engañoso instante, pareció que Alemania aún podría lograr lo imposible. Las fuerzas soviéticas se desmoronaron en Vyazma y Bryansk. Cientos de miles de soldados del Ejército Rojo fueron cercados, capturados y aniquilados por las maniobras de pinza alemanas, que aún funcionaban con una precisión aterradora. El camino a Moscú se reabrió, como una herida que vuelve a abrirse.
Dentro del Kremlin, los funcionarios soviéticos comenzaron a quemar documentos. Los trenes de evacuación civil avanzaron hacia el este durante toda la noche. Según se cuenta, el propio Stalin, el hombre de hierro, el inamovible, consideró la posibilidad de abandonar la capital. Moscú exhalaba su último aliento, y luego llegó la lluvia. Lo llamaban Rasputitsa, la temporada del barro. Lo que antes eran carreteras se convirtieron en ríos de inmundicia marrón. Lo que antes eran campos se convirtieron en pantanos sin límites. Los tanques alemanes, construidos para la velocidad, diseñados para terrenos duros y movimientos rápidos, se hundieron hasta sus cascos. Los camiones de suministros desaparecieron bajo tierra. Las piezas de artillería tuvieron que ser abandonadas donde estaban porque ninguna fuerza disponible podía moverlas. El avance alemán no se ralentizó. Se detuvo. Campo de Mente. Durante 3 semanas angustiosas, el ejército más poderoso del mundo permaneció inmóvil en el lodo de la campiña rusa, con los motores en marcha, el combustible agotándose y los hombres sentados, observando cómo Moscú se alzaba en el horizonte como un espejismo que se negaba a desaparecer. Entonces el barro se congeló, y lo que lo reemplazó fue algo mucho peor. Las temperaturas cayeron a niveles que los meteorólogos alemanes no habían previsto. -20, -30. -40 grados Celsius en algunos sectores. Las armas se atascaban. El aceite de los motores se solidificaba. La congelación diezmaba a las unidades de infantería que habían recibido uniformes de verano, ya que se suponía que la campaña terminaría en otoño. Los soldados alemanes quemaron sus propios mapas para mantenerse calientes. Se envolvieron los pies con papel de periódico. Escribieron cartas a sus familias que los censores ocultaron discretamente. El 5 de diciembre de 1941, la Unión Soviética lanzó su primera gran contraofensiva de la guerra. Las nuevas divisiones siberianas, entrenadas para el frío, con uniformes blancos y una motivación feroz, atacaron las gélidas líneas alemanas en las afueras de Moscú con una fuerza que causó conmoción en todos los niveles del mando de la Wehrmacht. Alemania no se rindió ese día, pero se dobló. Por primera vez, se inclinó de forma visible, innegable e histórica. Y entonces, como si la historia misma hubiera decidido que una catástrofe no era suficiente, llegó el 7 de diciembre de 1941. Japón atacó Pearl Harbor. Y 4 días después, en una decisión que sigue siendo uno de los actos más desconcertantes desde el punto de vista estratégico de toda la guerra, Hitler declaró la guerra a los Estados Unidos de América, voluntariamente, sin provocación, sin compromiso, una nación de 130 millones de personas. La mayor economía industrial del planeta. Acero ilimitado, petróleo ilimitado, hombres ilimitados. Ahora era, formal e irreversiblemente, enemigo de Alemania. En el lapso de 6 meses, un grupo de ejércitos desviado, un verano robado, un invierno ruso, una declaración catastrófica. La guerra que Alemania había estado ganando. La guerra se había convertido en algo que Alemania ya no podía sobrevivir. Este es el momento a que los historiadores regresan una y otra vez. El momento en que la puerta se cerró. ¿Qué opinas? ¿Alguna decisión tomada en este punto podría haber cambiado el resultado? Deja tu respuesta en los comentarios. La conversación que se genera allí siempre vale la pena leerla. Los imperios no se derrumban en un instante. Se derrumban como el hielo se agrieta bajo el peso. Al principio, lentamente. Entonces, todo a la vez. El camino desde aquel cambio de orden en julio de 1941 hasta las ruinas de Berlín en mayo de 1945 no fue una línea recta. Fue un descenso largo, tortuoso y sangriento, marcado por momentos en los que Alemania estuvo a punto de estabilizarse, de recuperarse, de encontrar una salida negociada del abismo en el que se había sumido. Pero las matemáticas habían cambiado para siempre. Y las matemáticas, a diferencia de la ideología, no pueden ser anuladas por la fuerza de voluntad. Stalingrado llegó en el invierno de 1942. La ciudad que llevaba el nombre de Stalin se convirtió en la tumba del sexto ejército alemán. 300.000 hombres, cercados, congelados, hambrientos, finalmente aniquilados. El general Friedrich Paulus rindió lo que quedaba, un fantasma vacío y congelado de la fuerza que 18 meses antes había cruzado territorio soviético con una confianza tan devastadora. Hitler se había negado a permitir la retirada, porque, dentro de su marco ideológico, la retirada era una forma de debilidad que no podía procesar intelectualmente. Y así,
300.000 hombres pagaron con sus vidas esa rigidez filosófica. Kursk le siguió en el verano de 1943. La mayor batalla de tanques de la historia bélica, lanzada por Alemania en un último intento por recuperar el impulso estratégico en el frente oriental, fracasó. No por poco, no por mala suerte. Fracasó porque la Unión Soviética a la que se enfrentó Alemania en 1943 no era la misma que había retrocedido tambaleándose en 1941. Aquellas fábricas reubicadas más allá de los Urales, aquellas divisiones siberianas entrenadas en la guerra en clima frío, aquel vasto, herido y furioso país que Hitler había descartado como una estructura hueca a punto de colapsar, se había transformado en una máquina industrial y militar de poder asombroso. La Unión Soviética producía más tanques que Alemania, más aviones, más artillería, más de todo lo que exigía la guerra moderna, y tenía un suministro prácticamente ilimitado de algo que a Alemania se le estaba acabando rápidamente. Hombres dispuestos a morir por aquello que defendían. Desde Kursk en adelante, la dirección del frente oriental nunca se invirtió. Se movía en una sola dirección, hacia el oeste, como una marea que finalmente, de forma irreversible, había cambiado de rumbo. Las fuerzas soviéticas avanzaban a través de Ucrania, Polonia, los Balcanes y Prusia Oriental, acortando la distancia hacia Berlín con el lento e inevitable impulso de un continente en movimiento. En Occidente, el desembarco aliado en Normandía en junio de 1944 abrió el segundo frente que los generales alemanes siempre habían temido y contra el que siempre habían advertido. Las dos grandes potencias industriales, Estados Unidos desde Occidente y la Unión Soviética desde Oriente, ahora estaban apretando a Alemania entre ellos como una tenaza. Berlín cayó el 2 de mayo de 1945. Hitler ya estaba muerto, tras haber tomado una última decisión unilateral, en un búnker de hormigón, bajo una ciudad en llamas. El Tercer Reich, que había prometido durar 1000 años, solo había sobrevivido 12. En las décadas siguientes, los historiadores militares, los generales supervivientes y los expertos en estrategia volvieron una y otra vez a la misma pregunta. ¿Era inevitable la derrota de Alemania desde el momento en que se lanzó la Operación Barbarroja? ¿O hubo un único punto, un momento preciso e identificable, en el que una decisión diferente podría haberlo cambiado todo? La respuesta, estudiada desde todos los ángulos, siempre vuelve a las mismas coordenadas. Finales de julio de 1941. Una habitación en Europa del Este. Un Führer que no podía separar su ideología de su estrategia. Y una orden que desvió la fuerza ofensiva más poderosa del mundo, alejándola del objetivo que podría haber puesto fin a la guerra, hacia los recursos que jamás iban a salvarla. Porque esa es la verdad más profunda que encierra esta historia. Alemania no fue derrotada únicamente por la superioridad aliada. Fue derrotado por un sistema que había sustituido sistemáticamente la experiencia por la lealtad, la estrategia por la creencia y la razón por la ideología. No se escuchó a los generales que sabían lo que hacían. Los mapas que decían la verdad fueron desestimados. Y la lección más importante que nos ofrece la historia es que ninguna cantidad de poder militar puede compensar una estructura de mando que ha perdido su conexión con la realidad. Fue escrito en la nieve a las afueras de Moscú, entre las ruinas de Stalingrado, en el silencio de cada decisión que se tomó demasiado tarde, o nunca se llegó a fabricar. Gracias por ver el video hasta el final. Eso significa muchísimo para mí. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien a quien le apasione la historia real. Se merece escucharla. Y si aún no te has suscrito a este canal, ahora es el momento perfecto. Cada semana, historias como esta te esperan, ocultas bajo la superficie de lo que los libros de historia deciden contar. Pulsa el botón de suscribirse, activa la campana y vuelve para leer la siguiente historia. Porque los capítulos más importantes de la historia siempre son aquellos de los que nadie habla.